Buenas tardes, ¿cómo están? Dios le bendiga. Vamos a comenzar este tiempo, vamos a esperar unos segunditos hasta que se vayan conectando. Vamos a tomar un ratito nada más a esperar mientras se van conectando. Los que nos van a acompañar en este día, hoy es ya 16 de diciembre, estamos terminando el año y es una bendición poder seguir por este medio compartiendo las verdades de Dios, compartiendo un tiempo en su presencia, dándole lugar a Dios para que Él nos hable, para que Él se manifieste en nuestras vidas y podamos eh, recibir algo de parte de Dios, bendiciones, por supuesto, de parte de Dios. Así que voy a dar unos segunditos mientras me voy acomodando y bueno, otra vez, ¿no? Terminando el año, ya gracias a Dios este fue un año diferente, pero un año bendecido. Así que le damos las gracias al Señor por permitirnos transitar todos estos meses guardados por su mano poderosa, protegidos por su mano y gozando de salud, gozando de sus bendiciones, sabiendo que Él es fiel. Así que voy a empezar esta tarde dando gracias a Dios, pudiendo hacer una oración de agradecimiento a Dios por todos estos meses, por todos estos días que hemos vivido con la protección de Dios y seguramente en el transcurso de la transmisión alguien se sumará o bien estarán viéndonos luego en la tarde-noche o en los días que vienen, pero lo importante es poder permanecer, lo importante es poder hablar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones en este día. Así que antes de nada voy a comenzar orando a Dios, dando lugar a Dios para que Él hable, para que Él se manifieste, para que Dios sea el que realmente eh, hable por medio de mis labios, ¿sí? Así que si me vas a ver más tarde, no lo sé, pero te voy a pedir que donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas hacer una oración conmigo y hablar con Dios y pedirle a Dios que Él tome control en este momento de tu vida, de tus oídos, del tiempo que vas a brindarle para que su presencia te ministre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en este día. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia. Gracias porque puedo, Dios mío, a través de los medios, transmitir una palabra para cada una de las personas que me ve, que me escucha. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús en este día que tu presencia sea real, que tu Espíritu Santo, Señor, llene cada espacio en nuestras casas, Señor, de las personas que se van a conectar, de las personas que van a escuchar este mensaje, sea tu Espíritu Santo llenando cada rincón en cada hogar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos todo lugar para que tu presencia nos ministre, para que tu espíritu nos hable. Señor, te doy lugar para que tú hables por medio de mis labios y lo que has puesto en mi corazón yo pueda transmitirlo, Señor, de manera clara y precisa. En este momento, Dios mío, yo vengo en contra de todo espíritu de venganza, en contra de todo espíritu de estupor, de distracción, todo espíritu que quiere interponerse entre medio de tu presencia y nosotros. Y te pido, Dios mío, que haya libertad en los aires, Dios, para que tu palabra sea transmitida con claridad y de fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo que puedo estar en tu presencia y porque puedo, Dios mío, hacer uso de los medios, de las redes, para transmitir, Dios mío, tu evangelio. Te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios una vez más por poder estar conectada, ¿sí? Por medio de esta red social que es una bendición. Si uno sabe hacer uso del Internet, es una bendición. Bueno, me acompaña Belén en esta tarde. Bienvenida, Belén, Dios te bendiga. Saludos a Francisco. Voy a esperar un segundito más, nada más. Ya hemos orado, hemos entregado este tiempo a Dios y creemos que Dios en este día va a hablarnos y va a desafiarnos. Así que mientras alguna persona más se conecta y alguien más por ahí, vamos
a ir a la Biblia, ¿sí? Se conectó, a ver, Susana, Susi, Dios te bendiga, mi prima desde San Martín está ahí también, ¿sí? Firme, como cada semana, una bendición. Que el Señor te bendiga, Susi. Yo quiero ir ya a la lectura de la palabra, no quiero retrasarme para no robar demasiado tiempo, y voy a ir al Evangelio de Marcos, ¿sí? El Evangelio según San Marcos. Vamos a leer, esperen que doy vuelta a la hoja y me ubico, ¿sí? Porque si no voy a leer cualquier cosa. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Voy a leer a partir del versículo 30, ¿sí? Son algunos poquitos versículos que voy a leer, pero es un relato muy lindo que tiene la palabra del Señor. Y dice así en Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Versículo 33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, a Jesús, ¿no? Y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres, un montón de gente, ¿sí? Esta historia para algunos es muy conocida, otros quizás es la primera vez que la escuchan, está en los 4 evangelios, ¿sí? De hecho, en el evangelio de Juan especifica el apóstol, ¿sí? Y dice en el evangelio de Juan, capítulo 6, dice que estos capítulo 6, versículo 9, dice que los panes y los peces, ¿sí? Los 5 pancitos y 2 peces, 2 pescaditos, los tenía un muchacho, un chico, un joven. Es una historia conocida. Un joven que tenía 5 panes y 2 peces, vamos a cambiar los números, vamos a hacer un revuelto de panes y peces. Un jovencito que tenía estos alimentos, quizás los llevaba como una vianda, como un poco de comida para sí, era el que tenía esto, ¿no? Y bueno, como ya leí en la historia, cuenta que la gente seguía a Jesús por todos lados. Cuando vemos en los evangelios, ¿sí? Antes de este evento, los discípulos fueron enviados por Jesús y andaban liberando, ¿sí? A la gente, andaban sanando, haciendo milagros, cuando fueron enviados por Jesús. Y entonces, luego de que sucede esto, vemos este milagro que el Señor hace, ¿sí? De la multiplicación de los panes y los peces. Ahora, yo leía este texto y se me venía a la mente la palabra verdades que podemos extraer de este texto, de esta historia, de este evento que en la vida de Jesús. Y cuando pensaba, digo, bueno, hay algunas verdades que nosotros podemos extraer de esta historia y que las podemos aplicar a nuestros días hoy. Fue un milagro y fue una bendición para aquellas personas porque recibieron alimento y no tuvieron que gastar ni moverse a ningún lado, pero podemos aplicarlo a nuestros días, ¿sí? Y cuando leemos el texto, yo veo en el versículo 33, ¿sí? De esta historia, que dice que la gente
Dice, versículo 33. Muchos los vieron, ¿sí? A Jesús y a los discípulos que se iban, y los reconocieron, y muchos fueron hasta donde estaban a pie de distintas ciudades, fueron caminando a ese lugar desierto donde Jesús y los discípulos estaban. Y es interesante porque en este relato vemos que hubo gente con necesidad. Y yo buscaba qué puedo ver o qué puedo decir de la palabra necesidad, ¿sí? La necesidad es el estado de un ser que se halla en carencia de un elemento, es decir, la falta de algo, ¿sí? Cuando hablamos de necesidad, hablamos de la falta de algo, que algo me está faltando. Y esta gente, si fue hasta donde estaba Jesús, si caminó de distintas ciudades hasta donde estaba Jesús, era porque era gente con necesidad, gente a la que le hacía falta algo. Es chistoso, pero siempre después de comer, al mediodía o en la cena, ¿sí? Nosotros en casa empezamos así como que a ver qué podemos comer dulce, ¿no es cierto? Algo dulce, algo de postre. Y parece chistoso, pero es como que si no picoteamos algo dulce, no comemos algo dulce, como que nos faltó algo en la comida, ¿no es cierto? Principalmente en el mediodía, ¿no? Que uno después tiene que seguir con las tareas y con las cosas que tiene que hacer. Entonces, la necesidad es la carencia de algo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esta manera, con carencia de algo? Quizás te sentiste con carencia de afecto, con necesidad de alguna cuestión financiera, con necesidad de sanidad, con necesidad de un abrazo, ¿sí? Con necesidad de una sonrisa. Yo me acuerdo hace muchos años cuando iba a la iglesia, estaba recién casada, y iba a la iglesia donde asistíamos con mi esposo, la pastora en la reunión de damas siempre decía, abrace a la mujer que tiene al lado. Yo lo aprendí con ella. Y decía, abrace a la mujer que tiene al lado, porque no sabe si esa mujer en este día recibió un abrazo, ¿no? O recibió un te quiero. Y abrácela y bendígala y dígale que la ama en el Señor y que la quiere. Y yo aprendí eso, pues decía, de verdad, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres quizás en sus casas no reciben afecto? ¿Cuántas personas hay con necesidad de afecto a nuestro alrededor? Incluso nosotros hemos podido experimentar o habremos experimentado en alguna vez en nuestras vidas carencia de afecto. Así que esta gente llegó hasta donde estaba Jesús porque tenía una carencia, porque tenía una necesidad, porque le hacía falta algo. Habían visto milagros hechos por Jesús y por los discípulos, y ahora ellos también querían recibir un milagro. ¿No te sentiste así alguna vez como que, ay, necesito un milagro, necesito que Dios eh, quiebre mi vida, necesito que Dios obre a favor de mi vida, haga algo sobrenatural, algo que le estoy pidiendo desde hace mucho tiempo? ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que se sienten de esta manera, ¿no? Con la necesidad de que Dios haga un milagro. Entonces, en esta historia nosotros vemos esta verdad. Hubo gente que necesitaba algo, hubo gente que fue hasta donde estaba Jesús y se acercó a pie hasta donde estaba Jesús en ese lugar desierto porque tenía carencia de algo, le hacía falta algo. Así que ellos no dudaron y a pesar que era un lugar complicado, un lugar desierto, dice la Biblia, ellos fueron hasta donde estaba Jesús. Y no eran dos, no eran tres, no eran cuatro, eran miles. Dice la Biblia que al final se alimentaron 5.000, imagínense, ¿no? 5.000 y dice 5.000 hombres. Así que si cada hombre fue con su esposa y sus hijos, en promedio de una familia tipo, 4 personas, ¿sí? 5 por 4, 20. Así que eran aproximadamente, contando que todos tenían familia y supongamos que todos fueron con su esposa y sus 2 hijos, pero quizás alguno había soltero, pero el que estaba soltero se reemplazaba con 3, 4 hijos que tenía otro. Así que promediando podríamos hablar de entre unas 15 y 20.000 personas que habían ido hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque necesitaban algo. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿necesitas algo de parte de Dios? ¿Tenés carencia de alguna cosa? Sea física, sea espiritual, sea natural, sea material, sea emocional. ¿Estás carente de algo? Bueno,
tengo buenas noticias. La segunda verdad que podemos ver en esta historia es que hubo alguien que tuvo compasión. Cuando yo leo este texto se me paran los pelos, digo, se me conmueve el corazón, porque digo, en el versículo 34 dice que Jesús salió y vio una gran multitud. Estamos hablando de casi 15 a 20 mil personas, ¿no es cierto? Si hacemos una cuenta de un promedio de 4 o 3 personas por familia o por hombre. Y dice que salió Jesús y vio la gran multitud y dice, y tuvo compasión de ellos. Esta palabra compasión es una palabra fuerte. Digo fuerte porque habla del sentimiento de tristeza que se produce en una persona al ver la necesidad de alguien y que lo impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento. Cuando Jesús salió y vio la multitud, no vio números, no dijo hay miles o hay pocos, o son hombres o son mujeres o son niños. Jesús salió a ver y cuando vio a la multitud, dice, tuvo compasión de ellos, es decir, vio gente con necesidad. Y Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue viendo de la misma manera, con compasión. Sigue sintiendo el mismo dolor en su corazón por la necesidad de las personas. Quizás hoy diga, yo tengo la vida resuelta, yo no tengo problemas, yo no, la verdad que no tengo ninguna necesidad, todo me va bien. Pero quizás alrededor tuyo sí hay gente con necesidad, gente que tiene dolor, gente que vive en tristeza o que vive problemas familiares o en el matrimonio o con sus hijos, ¿sí? O problemas económicos. Quizás alrededor tuyo hay gente con necesidad o vos mismo estás viviendo una necesidad, como dije antes, emocional, financiera, física, no sé, alguna necesidad. Bueno, Dios sigue siendo el mismo y su corazón sigue sintiendo de la misma manera. Dice que Jesús tuvo compasión, es decir, hubo dolor en su corazón por la necesidad que tenían todas estas personas. Una multitud, ¿ustedes se imaginan estar entre tantos miles? Yo he ido en mis años de juventud y también, bueno, ya siendo adulto, he estado en eventos, he sido espectador, ¿sí? Entre la multitud y también he sido orador y fue espectacular la experiencia. Pero cuando uno es espectador, ¿no? Estar entre miles y te aplastan y te pisan y te empujan y hace calor y tenés sed y decís, ay Dios mío, vine y quiero pasarla bien, pero hay tanta gente que me empuja, ¿no? Yo me imagino toda esta gente con sus necesidades, porque quizás muchos de ellos fueron hasta donde estaba Jesús y tal vez padecían alguna enfermedad o llevaban algún familiar que estaba poseído por demonios o tenían alguna persona que de pronto había perdido algún ser querido, en fin, necesidades. ¿Cuántas necesidades podríamos enumerar en esta tarde? Y yo digo, Jesús vio a esta multitud y tuvo compasión, se dolió en su corazón. Déjame decirte que el corazón de Dios sigue sintiendo igual. Una vez más te lo repito, el corazón de Dios sigue sintiendo de la misma manera. Dios se duele cuando sus hijos, cuando su creación, cuando sus escogidos tenemos necesidad, cuando estamos carentes de algo. Hoy podés decir con nombre y apellido o con palabras cuál es tu necesidad. Quizás diga, yo necesito sanarme, yo necesito liberarme, yo necesito un trabajo, yo necesito que Dios toque mi familia, que Dios toque mi esposo, que Dios toque mis hijos, que Dios, no sé, que Dios haga algo en esta área de mi vida, que Dios me perdone o que Dios me libere, en fin, qué necesidad, qué carencia estás teniendo en este día, porque Dios sigue sintiendo lo mismo, sigue sintiendo dolor por la necesidad de la humanidad y principalmente por sus hijos. Dios se compadece de cada uno de nosotros y de aquellas personas que nos rodean y que están necesitando que Dios obre. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice la Biblia, que Él no cambia.
Hubo gente que lo siguió a pie porque tuvo necesidad y hubo alguien que se movió a compasión. Jesús se movió a compasión. Los vio y dice la Biblia que dijo que sus discípulos le dijeron, bueno, ya está muy tarde y toda esta gente está acá y van a tener hambre, así que mejor vamos a decirles que se vuelvan a sus casas. Y yo me imagino, ¿no? Como que, bueno, voy a buscar a Dios, voy a esperar que Jesús haga un milagro y de repente todavía no pasó nada y ya me están diciendo que me tengo que ir. ¿Y qué va a pasar con mi necesidad? ¿Qué va a pasar con lo que yo vine a pedir? ¿Qué va a pasar con este problema que yo tengo? ¿Cómo voy a hacer para resolverlo? Y ahí Jesús se mueve a compasión y les dice, denle ustedes de comer. Y fue un desafío para los discípulos y a pesar, si ustedes leen el capítulo 6, ¿sí? Unos versículos antes, ellos habían estado predicando. Dice que el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y dice, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto está hablando unos versículos antes nada más, ¿sí? Del relato que estamos viendo hoy. Los discípulos habían andado y habían sanado, habían liberado, habían predicado para salvación. Sin embargo, llega este momento donde hay miles de personas hambrientas y necesitadas y le dicen a Jesús, mejor vamos a despedirlos porque son muchos y es tarde y van a tener hambre y estamos en el medio de la nada. Esta gente tiene que volver a su casa antes que se haga más tarde. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Si ya habían hecho milagros antes y ahora estaban dudando una vez más porque decían, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a gastar un montón de plata para poder comprar comida para toda esta gente. Pero acá se viene la tercera verdad y es que hubo alguien dispuesto. Había un muchachito por ahí, y esto lo especifica el Evangelio de Juan, había un jovencito que estaba dispuesto, es decir, que estaba preparado, que estaba listo para hacer algo a favor de toda esa multitud. Yo no sé si el chico este creía o no creía. Yo supongo que sí, ¿no? Porque si no, no hubiese sacado su vianda. Pero imagínense sacar 5 panes y 2 peces. ¿Qué serían para tantos miles de personas? 5 panes y 2 peces. Si había hambre, yo me imagino que no iban a querer hacer fila. Iban a querer arrebatar un bocado antes que llegue otro, ¿no es cierto? Y yo creo que este chico, si no hubiese creído, no hubiese sacado su vianda, porque hubiese dicho, no, si muestro que tengo un poco de comida, me van a linchar, me van a quitar, me van a robar. Sin embargo, él estuvo dispuesto, porque de lo que tenía, que no era nada para tantos miles de hombres, mujeres y niños, de lo que tenía que no, aparentemente no alcanzaba, y no servía para nada, estuvo dispuesto, estuvo listo y estuvo preparado para entregarlo en las manos de Jesús. Y cuando Jesús oró, todos conocemos el final de la historia ya, dice que hubo una multiplicación al punto que 5.000 hombres y sus familias comieron. Otro de los evangelios dice que sobraron 12 cestas, imagínense, no solamente comieron todos los que estaban alrededor esperando, sino que también sobró y sobró abundancia. Y déjenme repetirlo una vez más, Dios sigue obrando de la misma manera. Cuando Dios ve una necesidad, su corazón se duele, su corazón se compadece. Y cuando hay alguien dispuesto, Dios obra. Quizás diga, yo no tengo nada para que Dios obre, porque yo soy el necesitado. Pero con un poquito de fe, dice la Biblia, que con un grano de mostaza, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, le dirías a la montaña que se mueva y la montaña se va a mover. Con un poquito de fe, Dios puede hacer el milagro que estás buscando. Con un poquito de fe, Dios puede mover su mano y sorprenderte como nunca antes lo hizo. Quizás diga, yo no soy digno, yo no puedo porque fallé, porque me equivoqué, porque no sé, poner la excusa que quieras. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y cuando ve una necesidad y cuando ve dolor y cuando ve sufrimiento, su corazón se compadece, su corazón sufre, su corazón se
hace que su mano se extienda. Por eso quizás diga, yo no tengo mucho, no tengo nada para darle a Dios. Tengo la vida resuelta, pero no puedo involucrarme demasiado con Dios, porque no tengo tiempo, porque no sé cómo hacerlo. Mira, no necesitas demasiado. Este muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Pero cuando nosotros queremos que Dios haga algo para nosotros y por medio de nosotros, lo poquito que tengamos, Dios puede hacer cosas tremendas. Cuando leo el Antiguo Testamento y me acuerdo la historia de Moisés, Moisés no quería ir a ser el libertador de Israel porque se creía menos, se creía que no podía hablar, que era tartamudo, que no podía él, que no tenía la autoridad. Sin embargo, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, tengo una vara. Y mostró esa vara, ¿no es cierto? Y entonces después vemos en el relato bíblico que con esa vara Moisés la tiraba al piso y se convertía en culebra. Con esa vara Moisés tocó el polvo y se convirtió en piojos. Con esa vara Moisés separó el mar. Con esa vara Moisés golpeó la piedra y salió agua. Entonces, cuando vemos lo poco que tenemos, pero confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en el soberano, podemos estar seguros que a pesar de la circunstancia, con lo poco que tengamos, Dios va a hacer un milagro. Volviendo para atrás, no sé cuál es tu necesidad en este día. Yo sé cuál es mi necesidad. Yo sé lo que le estoy pidiendo a Dios para mí, para mi familia, para este tiempo. Pero en este momento yo te animo a que esa necesidad, que ese dolor, que esa tristeza, que esa mochila que estás cargando durante tanto tiempo sin ver solución, sin ver que se resuelva, sin ver que Dios haga algo, esa mochila la pongas en las manos de Dios. Y esa poquita fe que te queda puedas ponerla en acción y decir, Señor, yo creo que vas a hacer un milagro. Porque cuando Dios ve nuestra disposición y cuando ve nuestra fe, Él obra milagros. Y así como alimentó a los más de 5.000, porque cada hombre pudo haber ido con su familia, así como alimentó a tantos miles y sobraron tantas canastas de comida, de la misma manera hoy Dios puede obrar en tu vida. En este momento yo te pido que ahí donde estás, cierres tus ojos para no distraerte y puedas pensar, puedas decir, Señor, esta es mi necesidad. Puedas ponerle un nombre y un apellido o unas palabras a tu necesidad. Que no digas necesidad nada más, sino que digas, bueno, yo necesito que Dios, no sé, me sane. Yo necesito que Dios me prospere. Yo necesito que Dios me levante el ánimo. Yo necesito que Dios me perdone. Yo necesito que Dios me libere. Yo necesito que Dios rompa cadenas en mi casa. Yo necesito que Dios abra puertas de trabajo. En fin, cual sea tu necesidad. En este momento yo te pido que puedas estar ahí con tus ojos cerrados y decir, Señor, esta es mi necesidad. Señor, si no tenés necesidades, pero conoces a alguien que sí las tiene, en este momento decís, Señor, oro por fulano de tal, para que obres milagros, para que hagas algo en su vida. Y en este momento podamos orar juntos, unirnos en un espíritu y en un sentir, y decir, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, porque hemos creído que eres un Dios poderoso y soberano, porque sabemos que nada se escapa a tus ojos, Señor, que conoces a cada uno de tus hijos y a cada uno de los que has creado, y que tu corazón se compadece por cada uno de nosotros. Venimos trayendo delante del altar, Señor, nuestras necesidades y declarando que creemos en tu poder sobrenatural para obrar y traer respuesta. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que extiendas tu mano ahora sobre cada familia, sobre cada casa representada. Y en este momento, Señor, trascienda la distancia y el tiempo y obres conforme la necesidad de cada uno de tus hijos.
obres milagros, Señor, rompas ataduras, ligaduras, Señor, traigas liberación, Señor, en el nombre de Jesús, traigas prosperidad, abras fuentes de trabajo, Señor, conforme la necesidad de cada una de las personas que me está viendo y que me va a ver, Dios mío, y que va a escuchar esta palabra, obres milagros, obres prodigios, obres maravillas, Señor, para que muchos crean, para que muchos se acerquen a tus caminos, para que muchos, Dios mío, puedan conocerte y podamos nosotros decir que eres un Dios de milagro y un Dios de poder. Señor, en esta tarde te bendecimos, en esta tarde te damos gracias porque sabemos que obras de manera sobrenatural y que traes respuestas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te pedimos que abras los cielos y hagas llover bendición en abundancia sobre tus hijos. Señor, así como lo hiciste con tu pueblo Israel, con Moisés, con esa vara que no era nada, Señor, pero hiciste milagros. Así con la nada te pedimos que obres milagros en nosotros, de manera sobrenatural. Sorpréndenos, Señor, que en los días que vienen podamos ver milagros, que podamos ver, Señor, cadenas rotas, que podamos tener liberación, que podamos, Dios mío, ver prosperidad en nuestra casa. Señor, que nuestra familia sea restaurada, que nuestra familia sea bendecida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios mío, que obres de manera sobrenatural. Creemos en tu poder y con la nada que tenemos, creemos que puedes aún usarnos para llevar una palabra al necesitado, para ser herramienta en tus manos y poder, Dios mío, llevar a la casa del necesitado una palabra, Dios mío, de aliento, una palabra, Dios mío, de fe, una palabra que levante al necesitado, que seamos herramientas en tus manos, Dios mío, para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que te necesitan, que por medio de nuestra fe y por medio de los milagros que recibamos, podamos, Dios mío, transmitir a otros, Señor, tu bendición, que podamos nosotros ser canal de bendición a esas personas que tanto te necesitan. No solo la bendición para nosotros, sino, Dios mío, para otros que nos rodean, para otros que también te necesitan. En el nombre de Jesús, que seamos nosotros luz en medio de las tinieblas. Yo te doy gracias por tu palabra que nos desafía, nos alienta y nos bendice. Gracias, Dios mío, porque sé que vas a hacer milagros. Señor, ato todo espíritu de demora y te pido que envíes ángeles de avance que traigan la respuesta y bendición a nuestras casas. Ángeles de avance que traigan, Dios mío, bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de venganza, todo espíritu, Dios mío, de demora, en el nombre de Jesús. Y ordeno que vaya al abismo y sin retorno y que podamos nosotros ver tu bendición en nuestras vidas. Que lo que nuestras manos toque sea bendecido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Dios mío, porque sé que estás. Gracias, Señor, porque sé que vas a obrar y vamos a recibir milagros de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo. Voy a saludar a, no sé si estará conectado, nos verá después, me pide Belén, Adrianita Vallas, Dios te bendiga. Ah, está escuchando, está ahí con vos. Mirá, estoy leyendo medio lento, ¿viste? Hablo y leo a la vez, entonces me cuesta. Adrianita Vallas, bueno, Dios te bendiga, licenciada. Un gusto que estés ahí con Belén escuchándome. Espero que esta palabra les bendiga. Susi, estuvo también la tía Edith por ahí. Algunas personitas se conectaron hoy y es una bendición. Seguramente muchos van a estar viéndolo luego, pero para mí es una bendición poder compartir lo que Dios puso en mi corazón y espero que a cada uno de ustedes les haya bendecido, que ustedes puedan ver en los días que vienen milagros de parte de nuestro Dios. Recuerde esto que lo repetí varias veces. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Dios no ha cambiado, así que podemos confiar en que Dios trae la respuesta. Podemos confiar en que Dios trae el milagro que le estamos pidiendo y por medio de esos milagros otras personas van a conocer a Cristo, otras personas van a llegar a los pies de Jesús. Así que les mando un abrazo grande, muchas gracias por dejarme entrar en su casa, les bendigo, sí, gracias Belén, la tía Edith, Susi, les bendigo por acompañarme, a la licenciada también, Adrianita, un abrazo grande, aunque no la conozco, te bendigo, y bueno, el día domingo, 19 horas de Argentina, una vez más, nos estamos conectando por este medio, espero puedan acompañarnos y recibir
recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Les bendigo y muchas gracias una vez más por permitirme entrar en sus casas. Abrazo grande y hasta el día domingo, si Dios quiere.